Y esto ocurrió durante la madrugada de este jueves. Un grupo de delincuentes realizó un turbazo en un condominio que queda en la comuna de Lampa, donde el guardia de este condominio, este recinto, fue atacado, amarrado y retenido por los delincuentes. Nicolás Krum nos cuenta más. Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y no sería el único hecho que hasta ahora se está investigando y que podría tener en este caso vínculo con estos sujetos que, como ya se ven en las imágenes, llegaron hasta este condominio ubicado en la comuna de Lampa. En primera instancia, solo uno de ellos conduciendo el vehículo, pero fíjense bien en la imagen, porque justamente detrás del auto empiezan a aparecer más sujetos y finalmente se trataría de 6 personas quienes de inmediato van hacia la caseta del guardia de este condominio, quienes de inmediato lo amenazan, lo intimidan, y una vez que ya logran finalmente acceder a este lugar donde está ubicado finalmente el conserje, ahí lo reducen, lo golpean y en todo momento le estaban solicitando que abriera en este caso la puerta del condominio, el portón, situación que finalmente después de un rato sí ocurrió. Terminaron entrando a la parte principal del acceso de este condominio, que está ubicado en calle La Montaña, y ahí una vez que los sujetos ingresan, mientras tenían reducido a este conserje, se activa una alarma, que es lo que por ahora también se presume finalmente los termina ahuyentando, porque huyen de aquel lugar y terminan, eso sí, sustrayéndole especies personales a este trabajador, su teléfono, su computador, algunos documentos que también estaban ahí, pero lo más complejo es la situación que vivió él, donde él, con tal de que los sujetos no ingresaran al condominio, trató obviamente de oponer resistencia de la manera posible, pero ya obviamente viéndose totalmente reducido y en una inferioridad numérica obviamente notable, debido a que eran 6 sujetos finalmente. Ahí no le quedó otra, obviamente, que entregar sus pertenencias, y ahí es donde también se activa una alarma, que es parte de lo que se está investigando, si es que eventualmente fueron los mismos delincuentes quienes la activaron, una vez que intentaron apretar algunos botones para poder abrir las puertas de este condominio. Pero más allá de eso, acá lo puntual es que se activa esta alarma y terminan huyendo estos delincuentes, no concretando el robo que pretendían hacer, un denominado turbazo, digamos, pero sí asaltando a este trabajador, a este guardia de este condominio. Vamos a revisar un ambiente que de hecho da cuenta de cuando estos sujetos abordan a este trabajador y terminan finalmente asaltándolo. Hola. Abre. Abre, abre, abre. Abre. Abre la puerta, no toques nada, abre la puerta. Abre la puerta. Ya, abre, no toques nada. Ya. Abre el portón, ¿cómo se abre el portón? Abre el portón, ¿con la buena allá? ¿Con este? ¿Con este? ¿Hasta allá? Que apretó algo este. No apretó nada, si yo lo vi. Fue alrededor de las 4 de la mañana, llegan los delincuentes, lo amenazan por la ventana sacando armas de fuego, forcejean la puerta hasta que la abren y lo amarran a este guardia, lo golpearon y posterior a eso abren los portones para ingresar al condominio. Lograron entrar pero no pudieron sustraer nada de dentro de la comunidad, fueron creo 4 minutos más que lo que se registra de que estuvieron adentro, y el guardia, una vez desatándose, ¿no es cierto?, logrando soltarse la amarra, pidió ayuda a un propietario. Tenemos las cámaras que se pueden ver alrededor de la portería, que están apuntando, ¿no es cierto?, los accesos, y se vieron ellos también en los monitores que estaban siendo grabados. Entonces eso es lo que los hace salir rápidamente de acá del sector. Y ojo que acá hablábamos de un tour delictual, porque si bien nos centramos en este caso que afectó a este trabajador, antes de eso estos sujetos fueron a un minimarket que está en el sector de Curauma y también en Lampa, y ahí finalmente, Chicauma, corrijo, en el sector de Chicauma en Lampa, y ahí lo que hicieron estas personas fue robar varias especies, luego fueron a este condominio, y lo que también se está tratando de confirmar es la participación de ellos en un hecho posterior, incluso ya un poco antes de las 5 de la mañana, que ocurre en una estación de servicio
juicio en la comuna de Vitacura, es decir, un verdadero tour delictual por distintos puntos de la capital, así que vamos a estar pendientes para ver si es que hay más reportes o nueva información respecto a estos sujetos que fueron bastante violentos y que deambularon por varios sectores de la capital tratando de cometer ilícitos. Vamos ahora a cambiar de información y vamos a hablar de un violento asalto que afectó en este caso a una concejal de la comuna de La Pintana. Hablamos en este caso particularmente de Marcela Poveda, quien ayer estaba en compañía de su familia, precisamente viendo el debate presidencial que estábamos transmitiendo a través de las pantallas de Chilevisión, cuando repentinamente sienten un ruido. Su marido se acerca en este caso a el acceso de la casa, a la puerta principal, y se encuentra con un grupo numeroso de sujetos que estaban por un lado tratando de ingresar a la propiedad, tratando de pasar por arriba la reja, y otros derechamente también rompiendo parte de los barrotes. Y ahí, en términos de lo que es la superioridad numérica, debido a que se habla de 16 delincuentes, ejercieron fuerza e ingresaron nomás en modo de turba a esta casa que está ahí en la comuna de La Pintana, en calle José Edwards Bello, y donde evidentemente la gente tuvo que no oponer resistencia, entregar parte de las pertenencias que tenían ahí, teléfonos celulares, electrodomésticos que fueron sustrayendo estos sujetos. Pero lo que llama la atención acá es la gran preparación y organización de estas personas, que llegaron 16 tipos distribuidos en 5 autos que estacionaron justamente fuera del domicilio de esta autoridad comunal y que estuvieron un par de minutos al interior, los amenazaron con armas de fuego, e incluso hay un momento donde vecinos del sector, puntualmente un grupo de jóvenes que estaba jugando fútbol en una cancha que está a un par de metros de la casa de esta concejal, se percata de este hecho, tratan de ahuyentar a los delincuentes, le lanzan piedras, tratan de hacer el llamado a los otros vecinos, y ahí es donde se podría decir se desencadena el momento más tenso de este asalto, que es cuando parte de los delincuentes disparan hacia el aire, y no se descarta que incluso hayan intentado dispararle a estos jóvenes que estaban tratando de colaborar con los vecinos que estaban siendo víctimas de este asalto. Conversamos con la concejal Marcela Poveda durante esta mañana y esto fue lo que nos comentó. Estábamos viendo el debate presidencial, estábamos en la parte baja de la casa, teníamos vecinos que estaban jugando a la pelota. Yo le digo a mi marido que siento un ruido extraño, entonces pensamos que eran los chiquillos que estaban gritando de la pelota, y yo abro la puerta. Y cuando abro la puerta, yo lo único que veo es un montón de ladrones, delincuentes, porque no eran niños, son delincuentes, tipo sobre 20 años. Yo veo esto, mi marido está al lado mío y le digo, Víctor, están asaltando. Él trata de cerrar la puerta y en segundos los tipos se abalanzaron, se fueron en contra nuestra, empujaron la puerta, y ahí mi marido me dice, corre, porque teníamos a mi hijo con la polola arriba. No, me tiran al suelo a mí, a mi marido también, entraron con pistola, eran muchos, chilenos y extranjeros. Me pedían como joyas y plata. Darle las gracias a mis vecinos, porque cuando se escuchan los balazos fue porque los niños que estaban en la plaza se dieron cuenta y empezaron a gritarle y a tirarles piedras a los autos. Para evitar el robo. Para evitar el robo. Y cuando los tipos estaban adentro empezaron a sentir este ruido y empezaron a gritar que se fueran, y después percutaron alrededor de 13 disparos o 16, no tengo claro, sí, a nuestros vecinos. O sea, lo que me decían, no me mires a la cara, entrégame los aros en ese minuto, entréganos la joya o el dinero. Entonces, efectivamente, que no había ni efectivo ni había joya. Entonces, y se volvieron como locos, dando vuelta a todo, desvalijando. Bueno, aquí la concejal decía que se escucharon varios disparos, ella trataba de hacer un conteo, pero también hay vecinos que dicen que fueron ráfagas de tiros, y más allá de eso, aquí lo que no les deja de llamar la atención es la cantidad de personas que ejecutaron este asalto, en cuántos vehículos llegaron y que también aparentemente iban con un objetivo claro. Y ahí es donde también nos señala ella, se encontraron con una situación que probablemente no era lo que iban a buscar estos delincuentes, ya que en gran parte lo que sustrajeron, además de especies personales, eran varias cajas con mercaderías, con diferentes productos que en este caso provenían de una colecta que iban a destinarse finalmente para alguna actividad comunitaria en el municipio de La Pintana, y que lamentablemente se ve aquí afectada no solo esta autoridad comunal, esta concejal, sino que también aquellas personas que van a ser beneficiadas con estas cajas que terminaron sustrayendo también estos sujetos desde el interior de esta casa en La Pintana. Aparte de eso, también acá hay una investigación que va a pretender aclarar si es que acá hubo alguna información
o algún dato, como se conoce, que pudieron haber tenido estos delincuentes y que finalmente gracias a eso llegaron hasta esta casa el día de ayer. Vamos a revisar declaraciones de las autoridades quienes están investigando este asalto. En horas de la noche, pasado las 23 horas, individuos, ¿cierto?, alrededor de 10, 11 sujetos, efectúan la fractura del cierre perimetral de una vivienda, situación de la cual se percata el dueño de casa, sale al exterior a verificar los ruidos que escuchó desde el interior de su domicilio y es en ese momento que los individuos se abalanzan sobre la puerta, ingresan, intimidan al grupo familiar y sustraen diversas especies del interior del inmueble. Como eran gran cantidad de sujetos, algunos lo hacían a rostro cubierto y otros a rostro descubierto. De momento no hay un avalúo, pero sí son diversas especies de aparatos tecnológicos del grupo familiar, computadores, notebook y ropa en general. Sí, de forma preliminar, alrededor de 10 vainas se encontraron en el sitio del suceso, calibre 9 milímetros. Se movilizaban en un vehículo tipo Citycar, al parecer un Chevrolet Spark, y 2 furgones. Se está investigando un delito de robo con violencia, con forzamiento de las vías de ingreso de un domicilio. En este domicilio habían 4 personas adultas, 4 víctimas. En este caso actuaron al menos 16 sujetos en 5 vehículos y las diligencias investigativas dan cuenta de que en las afueras del domicilio, cuando iban escapando, estos sujetos realizaron diversos disparos, se encontró evidencia balística, ya que vecinos, al darse cuenta que estos sujetos estaban efectuando un robo, comenzaron a gritar y a lanzarle piedras a estos sujetos y en ese contexto se producen estos disparos. Aproximadamente 8 millones de pesos, pero eso aún está siendo analizado por las víctimas, ya que los sujetos registraron el domicilio, generaron un gran desorden al interior de este, por lo tanto deben revisar en definitiva todas las especies que se sustrajeron en este robo con violencia. Bueno, lo decían las autoridades, continúan las diligencias de este caso para buscar aclarar evidentemente quiénes estarían detrás de este asalto totalmente organizado y que evidentemente al parecer tenían alguna información relevante estos sujetos, no solamente de quién vivía en aquel hogar, sino que también podrían encontrarse con varios elementos para sustraer, que son estas cajas que yo les mencionaba que fueron sacando desde el interior y sobre todo también las características que en este caso las mismas víctimas han entregado, que no deja tampoco de ser relevante. Ellos hablaban derechamente de personas ya adultas, personas quizás de una edad obviamente superior a los 20 y tantos años, y que en ese sentido es un relato distinto a lo que ocurre muchas veces cuando en robos de estas características, conocidos como turbazos, hay por lo general presencia de menores de edad en su mayoría, y en este caso, a propósito de las mismas declaraciones que entregan las víctimas, podría haber un relato distinto, pero que evidentemente vamos a estar ahí pendientes del avance que lleva la investigación, la PDI y también la Fiscalía respecto de este asalto que afectó a esta concejal de La Pintana. Y que cada vez lamentablemente son más frecuentes, lo hemos visto y lo hemos repetido también, es muy difícil reaccionar, no solo para las personas que residen en una casa, sino que además para las propias policías cuando reciben un llamado, porque no saben, grupo muy grande, claro, la cantidad de personas que se pueden encontrar. Nico, muchísimas gracias, que estés bien. Gracias, Nicolás.